El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La bomba. La plena. La cáscara. Y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alix Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica en su programa Sabor Caribe. Profesor Alix. Good morning, good afternoon, good evening a nuestros oyentes de habla inglesa. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht a nuestros amigos alemanes. Dobry utra, dobre icha, spokojnej noci a nuestros oyentes rusos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Profesor Javier, estimados estudiantes, Super Mario, queridísimos oyentes, bienvenidos una vez más a Sabor Caribe. Bonjour, bonsoir a todos nuestros oyentes de habla francesa. Bon dia, boa tarde, boa noche a nuestros oyentes de habla portuguesa. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a nuestros oyentes italianos y a esa gran audiencia japonesa. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. No olviden que la voz del profesor Alix es un homenaje que le hacemos para recordarlo, porque pues él siempre fue el compañero de aquí del programa, entonces esa voz que saldrá a lo largo de todo este semestre dándole un homenaje al profesor Alix, que está hoy ya descansando. Bueno. Hoy traemos un especial dedicado a la ciudad de Santiago de Cuba. Muy seguramente este hubiese sido uno de los mejores programas para el profesor Alix porque era justamente dedicado pues al carnaval. Este trabajo es un CD que rescaté de una de las tiendas de Artex allá en La Habana, Cuba. Es una recopilación de 2 CDs. Uno es un documental de 34 minutos y una recopilación de obras en homenaje a las congas y a la cultura de Santiago, titulado A Santiago de Cuba en Carnaval, del año 2012. Este trabajo de congas fue grabado en los estudios Siboney de Santiago en ese mismo año, o sea, el 2012. Y la compilación y producción es de José Manuel García y Eddie Cardosa López. Disfrutemos todos este homenaje que le hacemos al carnaval, a Santiago de Cuba. Y hoy que está con nosotros Sergio, muy animado, sabiendo que él no conocía mucho del carnaval de Santiago, y cuando mencionamos en nuestra parrilla que este iba a ser el programa, él muy animado dijo: yo quiero participar porque además quiero aprender muchísimo. Nos tiene muy ilusionado, muy estudiados con respecto a lo que suena en el carnaval, que ya iremos hablando a lo largo de todo el programa. Recuerden también que tenemos en este CD pues un texto bastante grande, bastante amplio. Aquí va a aparecer todo digamos, la historia acerca del carnaval, que vamos a intentar leer, pues porque es mucho material el que está aquí escrito. Vamos a intentar leer algunas partes y otras, pues lograr transmitirlas y consultarlas, leerlas, y algunas que hemos escuchado a través de la oralidad cuando estuvimos en Cuba. No olviden también que estas obras musicales usted las va a encontrar completicas en nuestro blog, pues por derechos de autor
No podemos pasarlas todas cuando busquen en nuestra parrilla, en iVoox y en Spotify, pero también las encontrará en nuestro blog, entonces para que sepa. La repetición del programa y cuando se escucha en vivo, sí pasamos las obras completas, pero a lo largo si quiere alguien recordar algún programa, entonces tiene que buscarlos, los textos completos, digamos, la música completa estaría en el blog, que es más adelante lo seguiremos anunciando. Sergio, cuéntenos qué dice la carátula. Dice la carátula: el carnaval probablemente arribó a Santiago de Cuba en las carabelas españolas durante el siglo XVI, y su primera versión debió ser muy hispana, a ritmo de guitarra y pandereta. Desafortunadamente carecemos de una descripción de aquella fiesta popular que por entonces quizás se denominaba mamarrachos. Todo parece indicar que Emilio Bacardi no encontró ninguna referencia documental sobre las mismas, pues lo hubiera reflejado en sus crónicas, como hace con las fiestas que conmocionaron a la ciudad en 1538 a la llegada de la flota de Hernando Soto. Los numerosos festejos en ocasión de cumpleaños de la familia real o las festividades religiosas acordes con el santoral católico, la primera referencia en las crónicas de Santiago de Cuba a los mamarrachos aparece en 1795. El rey aprueba la medida de no permitir se corran mamarrachos en las vísperas y días de San Juan, San Pedro, Santiago y Santa Ana, por los prejuicios morales y físicos que producen. Sergio, recuerde que ese es un texto sacado de Emilio Bacardi de las Crónicas de Santiago de Cuba, tomo 1, justo en la página 256, que nos lo referencia, digamos, como bibliografía en el cuadernillo. Bueno, recuerden que estamos leyendo el cuadernillo de este CD que nos llama mucho la atención. Esto es escrito por Rafael Duarte Jiménez. Es un escrito totalmente limpio, muy interesante sobre todo la historia del carnaval de Santiago en la ciudad de Santiago. Entonces, por eso estamos tratando de leer. Dice el texto, al menos en el cuadernillo: la nota de Bacardi evidencia que se trata de una fiesta tradicional que ha sido prohibida coyunturalmente porque produce perjuicios morales y físicos. En su crónica titulada Santiago de Cuba en 1800, el criollo José María Pérez nos aclara sobre su naturaleza de estos perjuicios. Abro comillas: los mamarrachos fueron introducidos por los conquistadores, pues los bandos que se mandaban a pregonar en 1600 por los gobernadores con audiencia del obispo prohibían en alguno de sus artículos el atacar o burlarse de la religión y sus ministros, de las autoridades de las corporaciones, imponiendo una multa de 50 a 60 pesos y 25 azotes a los que tenían que pagarlos. Ahí cierra el comillas, y esto es tomado del texto de 1800 Santiago, José María Pérez, en Emilio Bacardi, Crónicas de Santiago de Cuba, toma 2. La bomba, la plena, la cáscara y todo el sabor de los ritmos que baila se encuentran en Sabor Caribe, un programa de la Facultad de Bellas Artes. Conéctate todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del mediodía. Sabor Caribe. ¡Y es de Colombia! ¡Para el mundo! ¡Oh! Sigamos leyendo. Resulta obvio que desde los orígenes, las fiestas de mamarrachos se caracterizaron por ser un momento de inversión de valores y crítica social. ¿A quiénes criticaban? A los eclesiásticos y a las autoridades coloniales, es decir, al poder. ¿Cómo fue aquel pequeño carnaval español extrapolado al Caribe? Sus principales nutrientes debieron ser los juegos traídos por los colonizadores, moros y cristianos, un simulacro de torneo entre dos bandos que se enfrentaban recordando la empresa de reconquista liderada por Santiago Apóstol. Las cañas, un juego simulado de enfrentamiento muy dentro del ambiente caballeresco del medievo español. Aún vigente, las corridas de toros, que era entonces y sigue siendo la diversión más popular de la península ibérica.
la corrida de sortijas, que mostraba la destreza de los hidalgos caballeros en ensartar una argolla utilizando la espada o la lanza. Las mascaradas, desfiles de enmascarados por las calles, y las mojigangas, en las cuales los disfraces eran esencialmente harapos que satirizaban la vida cotidiana. Oiga, Sergio, déjeme interrumpirlo un poquito. El tema, ahorita usted lo presenta, pero el tema que van a escuchar es de un grupo que se llama Ecos del Tivolí. Yo tuve la oportunidad de escucharlos en vivo allá en La Habana, en el Salón Rosado Benny Moré. Oiga, es un grupo que me sorprende por la calidad instrumental. Es muy parecido, ellos tocan también mucho changüí, pero es, o sea, lo que se escucha, porque también le hemos hecho varios homenajes aquí a Ecos del Tivolí, justamente porque ahí lo descubrimos. Ahora, ese Ecos del Tivolí también tiene una historia, porque digamos, Tivolí es una loma que queda en Santiago, y al parecer digamos, hay una parte donde se habla y se escuchan ecos porque es en una loma. Sin embargo, pues ahora más adelante escucharemos y hablaremos un poco más de esto, pero lo que quiero mencionar es un grupo musical muy, muy bueno. Tienen lo mismo, digamos, la misma instrumentación, un bongo, un contrabajo, un baby, o el tres cubano, tienen, no recuerdo bien, seguramente ahorita con el tema lo escucharemos, pero creo que tienen alguna trompeta, creo que tienen una trompeta como es son los sextetos y los septetos típicos de la época, que es bongo, trompeta, tres cubano, guitarra, clave y voces. Sin piano. Sí, sin piano, no, ellos casi nunca van con piano, son muy, pues digamos, esta es la agrupación típica de sexteto, eso hay que tenerlo presente. Y usted, Sergio, que es guitarrista, va a estar muy interesado con mucha de la música cubana, porque casi que la mayoría de sus orígenes, la guitarra tiene una importancia que usted no se imagina. Incluso cuando aparece por primera vez la Sonora Matancera, fue como en 1924 con la Tuna Liberal, porque la guitarra es como la cosa más fundamental. Entonces, justamente en los Ecos del Tivolí también tienen guitarra, pero lo que quería mencionar es que usted los escucha en vivo y es como escuchar estrictamente un CD, además que también Mario que sabe del asunto de la ingeniería de sonido, escucharlos en vivo es escuchar un CD simplemente colocándolo un poquito más, con más volumen, pero es exacto a lo que suena. Continuemos leyendo el cuadernillo de este especial de Santiago de Cuba. Abro comillas, a todo este universo lúdico debieron sumarse eventualmente los fuegos artificiales, la quema de Judas en Semana Santa, las peleas de gallos, las carreras de caballos y los juegos de billar, naipes, barajas y dados. De suerte que los primeros mamarrachos fueron hispanos por los cuatro costados. ¿Habría algo de juego de vatos de los taínos? No sería lógico pensarlo, pues en la segunda mitad del siglo XVI los indígenas que sobrevivieron a la encomienda pudieron participar, aunque de forma marginal como los negros en aquellas fiestas. Fin de cita. En Sabor Caribe, la sección Aliex Trujillo, descripción de la carátula. Bueno, la carátula, pues ahí hay varias fotos justamente del carnaval. Pero yo, más que la carátula, yo a veces no me siento tan experto como lo hacía el profesor Alies de darse cuenta de la carátula muy bien de algunos detalles. Pues esta la vamos a poner también en el blog para que pues los que quieran también buscarla, me parece que vale la pena. Sin embargo, yo quisiera decir algunas cositas que me parece importante, digamos, de lo que yo conozco y de lo que he leído. Cuando yo estuve en La Habana, mi intención siempre fue ir a Santiago de Cuba, siempre. ¿Por qué? Porque es al otro extremo, es de extremo a extremo, e incluso
por tierra son casi 20 horas en bus, digamos. Pero no habían vuelos y en ese momento Cuba estaba pasando por por un problema económico, especialmente en combustible, entonces no pude viajar porque mi intención era siempre ir a Santiago de Cuba. Entonces, eso me llevó mucho como a investigar sobre el Carnaval de Santiago de Cuba. En 1915, Feliciano Mesa manda a unos tamboreros a buscar, unos tambores en el barrio chino en Santiago de Cuba. Y resulta que encontraron una cosa muy interesante que si ustedes lo han escuchado y Sergio también ha escuchado ahorita estos temas de carnaval, va a escuchar una corneta china. Esa corneta china es justamente eso, lo que descubrieron en el barrio chino allá en Santiago. Entonces estos tamboreros trataron de sacar esto y se fueron para la loma del Tibolí, por eso se llama también el grupo Ecos del Tibolí, porque allá es donde en esa loma intentan sacar todo eso. Estamos hablando de 1915 más o menos, que es donde dice. Bueno, hay otra historia que dice que esa corneta china, que es muy característica del carnaval, dice que también es de origen árabe, y es posible, pues porque también hay algunos africanos franceses que llegaron también a la isla a partir de Haití, pasaron por Guantánamo y llegaron y se establecieron hasta Santiago de Cuba. Entonces esa puede ser una. Yo quisiera mencionar de algunos elementos de instrumentos, pero también de algún asunto de la historia, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la loma del Tibolí. Pero también tenemos instrumentos como la conga santiaguera. Y claro, uno piensa que cuando uno habla de la conga y de los tambores, uno se imagina ese tipo de instrumentos que son los que aparecen en Matanzas, que es totalmente diferentes. En estos que se llama, hay agrupaciones. Esta que estamos escuchando es de la conga de los hoyos. Ahí aparece diferentes grupos. Entonces está la conga de los hoyos, el que acaban de escuchar es conga de San Pedrito, etcétera, porque está establecido la conga como en un elemento importante. Entonces, en este, digamos, carnaval, ya les hablo de los instrumentos, pero aparece una cosa también muy curiosa, y es que estos carnavales se hacen generalmente a finales de julio, entre el 24 al 29 de julio. Y eso también tiene un elemento histórico de resaltar, porque para la toma del cuartel de Moncada también se dio el 26 de julio, fue el primer paso de la Revolución Cubana con Fidel Castro gracias al carnaval, porque fue el 26 de julio de 1953 que se hace Fidel en Santiago de Cuba, hace como mucho aprovecha los carnavales de Santiago para hacer la toma al cuartel de Moncada el 26. Entonces eso también tiene un elemento importante histórico en esto de lo que es todo el carnaval. También hay otras cosas que vale la pena hablar, digamos. Los carnavales que se hacen en La Habana no son los mismos carnavales de Santiago, y en eso se diferencia incluso hasta el vestuario. En el vestuario también hay uno que ellos le llaman los caperos, que son las capas grandes de colorines que son muy parecidas al carnaval de Barranquilla. En el carnaval de Barranquilla también tenemos esas capas muy, muy ilustrativas en los carnavales que son muy parecidas. Pero allá ellos cuentan que tienen una cosa de la tradición, que esas capas fueron tomadas de los Tres Mosqueteros, el texto de Alejandro Dumas, porque en Santiago hay mucha mucha tradición francesa. Entonces está también una china, pues porque la corneta china tiene todo lo que los carnavales siempre usted va a escuchar una corneta en lo que ha escuchado, digamos. Entonces también está de la cultura vacua, pero quiero decir otra cosa importante. Ya me están diciendo que tengo que ir cortando, pero quiero decir una cosa importante del carnaval.
También se distinguen unas carrozas, y en esas carrozas está digamos, un elemento importante hacia el medio ambiente, digamos, un aspecto importante como resaltando el medio ambiente, que también eso aparece de la cultura orisha, digamos, la cultura va cambiando, entonces aparece el azul que refleja el agua, el rojo que refleja el fuego, el verde que refleja la tierra y el blanco que se refiere al aire, al viento, y cada uno de estos también tiene un asunto con sus dioses, que es el azul Yemayá, el rojo Changó, el verde Ogún y el blanco gris Obatalá como elemento importante. Por eso, pues si ustedes ven también yo tengo mi cadenita, digamos, de Changó, que es blanco y rojo. No sé si me da más tiempo aquí, Mario me está haciendo caras, pero yo también quisiera referirme a tres últimas cosas importantes. En el carnaval se distinguen tres ritmos importantes, así como digamos en Matanzas se distingue la rumba cubana, aquí se distinguen tres: el pilón, el masón y la columbia como ritmos importantes, y además aparece también como el instrumento, el pilón. Pero yo quisiera hacer lo siguiente, Mario, y usted que me acompaña ahorita hoy, Sergio, es que hagamos otro programa de Santiago de Cuba. Entonces, a esto, porque también son varias obras que no alcanzamos sino a mostrar 6, 7 obras. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una segunda parte de eso, porque tengo mucho que decir sobre los instrumentos, sobre los ritmos, cómo se distribuye cada uno, porque además me dediqué a escribirlos. Entonces eso lo podemos hacer para la próxima sesión. Hacemos una segunda parte a Santiago de Cuba, porque vale la pena. Digamos, esto es muy interesante en nuestra cultura y me parece que me quedan muchas cosas por hablar. Bueno, continuemos leyendo, Sergio. Bueno, dice el texto. ¿Cómo se acriolló la fiesta de mamarrachos en Santiago de Cuba? El proceso parece haber tomado aproximadamente un siglo. Teniendo en cuenta que el fenómeno tenía sus antecedentes en la española, resulta interesante una mirada a la historia del carnaval en la vecina isla. En relación con los orígenes del mismo comenta Dagoberto Tejera, ahora comillas, buscando subterfugios para celebrar el carnaval en épocas que no le correspondía, los estudiantes de la universidad tenían como pretexto las fiestas del cíngulo de Santo Tomás del 28 de enero, donde unas tardes se dispone la mojiganga en caballos, otras en burros, otras a pie y otras en paseos de carro triunfal y música. Todos salen vestidos de máscara, ridiculizando los trajes más serios, y es un escándalo el verlos andar como locos por esas calles, gritando, saltando, corriendo y mofándose de cuantas gentes se le presentan en ventanas y balcones con acciones y palabras descompuestas que suelen provocar. Sergio, déjeme decirle que esto también es tomado de un texto de Dagoberto Tejada titulado El Carnaval Dominicano, incluso la página 70, y no lo estamos referenciando nosotros, sino que se referencia en la bibliografía del cuadernillo, que eso es lo que me parece bastante importante, pues porque uno ve CDs que aparece solo la música, pero en esta la preocupación también es mostrar a través de un cuadernillo la historia del Carnaval de Santiago. Así dice la carátula: el mundo universitario tenía toda una tradición en materia de locura carnavalesca, que obviamente saltó el Atlántico y llegó a América, pero este era un círculo pequeño y elitista, por lo cual el carnaval debió ampliarse al universo católico, dominante entonces en materia festiva. En relación con este fenómeno afirma Dagoberto Tejada que las festividades de la Virgen de Mercedes eran enriquecidas con danza, saraos, máscaras y comedias que sin duda eran marcadamente profanas. Las festividades en honor de San Andrés también asumieron aires de carnaval popular, especialmente en los barrios marginados de la ciudad colonial, donde se armaba batallas campales de tiradera de agua, cascarones de huevos llenos de agua perfumadas, conocidos como ejes de cera y naranjas podridas, y todos los transeúntes, además de polvo de harina. Esto es tomado del texto de Dagoberto Tejada, El Carnaval Dominicano. Estás escuchando Sabor Caribe.
Terminamos. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog saborcaribe-upn.blogspot.com y escribirnos por correo a saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos a mediodía en radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Laura Chávez. En producción, Yolanda Barrantes, Diana Torres. Y en la grabación de nuestro programa, Super Mario Enríquez. En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en nuestro mazacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.